Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro canal favorito de noticias y chismes sobre el mundo del espectáculo, especialmente el mundo de las celebridades turcas y todo lo que les rodea. Estoy súper contenta de teneros de vuelta por aquí. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy, como habréis podido adivinar por el título, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado dando mucho que hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación durante los últimos días. La supuesta ausencia de Can Yaman en una entrega de premios que, ha generado mucha controversia. Se ha hablado mucho de boicot, de plantón inesperado. Vamos a desentrañar todo el misterio juntos. Antes de empezar, como siempre, quiero pediros un favorcito muy pequeño, pero que significa un mundo para mí y para el canal. Si os gusta este tipo de contenido, si os interesa el mundo del entretenimiento y queréis estar al día de todas las noticias y curiosidades sobre vuestras celebridades favoritas, no olvidéis suscribiros al canal. Activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Prometo que siempre intentaremos traeros contenido fresco, interesante y, sobre todo, muy entretenido. Vuestra suscripción es la mejor manera de apoyarnos y de seguir creciendo juntos. Así que a suscribirse. Y ahora sí, vamos al lío. La verdad es que el tema de Can Yaman y estos premios ha sido un verdadero culebrón. Desde que se anunciaron las nominaciones, las redes sociales se han llenado de comentarios, especulaciones y opiniones de todo tipo. Algunos fans estaban eufóricos, esperando ver a Can Yaman brillar en la alfombra roja y alzarse con el premio. Otros, por su parte, mostraron su desacuerdo con la organización del evento, alegando falta de transparencia y favoritismo. Y luego, claro, está la gran incógnita, ¿por qué Can Yaman no apareció? ¿Fue un boicot premeditado? ¿Un simple imprevisto? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Para entender mejor la situación, primero tenemos que hablar un poquito sobre los premios en cuestión. Se trata de una ceremonia que, en teoría, busca reconocer y celebrar el talento y la trayectoria de los profesionales del mundo del espectáculo, tanto actores como directores, guionistas y otros artistas. Sin embargo, a lo largo de los años, estos premios han sido objeto de críticas por su supuesta falta de credibilidad y por las acusaciones de manipulación en las votaciones. No es la primera vez que se escuchan rumores de premios comprados, o de decisiones tomadas en base a intereses comerciales en lugar de méritos artísticos. Profundicemos un poco más en esta polémica. Las críticas no solo se centran en la supuesta compra de premios, sino también en la opacidad del proceso de selección y votación. A menudo los criterios de evaluación no son claros, lo que genera dudas sobre la objetividad de los resultados. ¿Quiénes son los miembros del jurado? ¿Qué peso tiene el voto popular en comparación con el de los expertos? Estas son preguntas que rara vez se responden satisfactoriamente, lo que alimenta la desconfianza del público y de los propios nominados. Y aquí es donde entra en juego Can Yaman. El actor turco, conocido por su carisma, su talento y su legión de fans incondicionales, ha sido una figura muy popular en los últimos años, protagonizando varias series de éxito que han arrasado tanto en Turquía como en el extranjero. Su nominación a estos premios, por supuesto, generó mucha expectación y muchos de sus seguidores estaban ansiosos por verle recibir el reconocimiento que, según ellos, se merecía. Pero, ¿qué significaba realmente esta nominación para la carrera de Can Yaman? ¿Era una oportunidad para consolidar su posición en la industria o simplemente un reconocimiento más en su ya nutrido currículum? Lo cierto es que la nominación de una figura tan popular como Can Yaman aportaba visibilidad a los premios, independientemente de si él finalmente se alzaba con el galardón o no. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la ceremonia, empezaron a surgir rumores sobre la posible ausencia de Can Yaman. Algunos medios de comunicación especularon con que el actor no estaba de acuerdo con la forma en que se estaban gestionando los premios y que, por lo tanto, había decidido no asistir en señal de protesta. Otros, en cambio, apuntaron a posibles compromisos profesionales que le impedían estar presente en el evento. Y, por supuesto, no faltaron las teorías conspiratorias que hablaban de presiones externas y de oscuras maniobras para evitar que Can Yaman ganara el premio. Vamos a analizar estas teorías con más detalle. La teoría del boicot es quizás la más atractiva y la que más ha resonado entre los fans de Can Yaman. Según esta teoría, el actor habría decidido no asistir a la ceremonia como una forma de denunciar públicamente la falta de transparencia y la supuesta corrupción en la organización de los premios. Esta decisión, aunque arriesgada,
le permitiría mantener su integridad y enviar un mensaje contundente a la industria. Por otro lado, la teoría de los compromisos profesionales es la más plausible, aunque también la menos emocionante. Can Yaman es un actor muy solicitado y es posible que tuviera otros proyectos en marcha que le impedían asistir a la ceremonia. Sin embargo, esta explicación no termina de convencer a muchos, ya que se esperaría que un actor de su talla hiciera todo lo posible por asistir a un evento de esta importancia. Y finalmente, la teoría de las presiones externas es la más oscura y la que implica un mayor nivel de conspiración. Según esta teoría, Can Yaman habría sido presionado por ciertos sectores de la industria para que no asistiera a la ceremonia, ya sea para evitar que ganara el premio o para proteger otros intereses. Esta teoría, aunque difícil de probar, no es descabellada, dado el poder y la influencia que tienen algunas figuras en el mundo del espectáculo. Finalmente llegó el día de la ceremonia y efectivamente Can Yaman no apareció. Su ausencia fue notoria y rápidamente se convirtió en el tema de conversación principal en las redes sociales. Los fans del actor expresaron su decepción y su enfado, acusando a la organización de los premios de haberle faltado al respeto y de haberle boicoteado. Otros, por su parte, defendieron la legitimidad de los premios y criticaron la actitud de Can Yaman, acusándole de ser un mal perdedor y de no saber aceptar las críticas. La reacción de los fans de Can Yaman fue, como era de esperar, apasionada y visceral. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo al actor, así como de críticas e insultos a la organización de los premios. Algunos incluso llegaron a pedir un boicot generalizado a los premios, instando a otros actores y fans a no participar en futuras ediciones. Por otro lado, las críticas a Can Yaman se centraron principalmente en su supuesta falta de profesionalidad y en su actitud arrogante. Algunos argumentaron que, independientemente de sus diferencias con la organización de los premios, debería haber asistido a la ceremonia para mostrar respeto a sus compañeros y a la industria en general. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuál es la verdadera razón detrás de la ausencia de Can Yaman? La verdad es que hasta el momento, no hay una respuesta oficial y definitiva. El actor no ha hecho ninguna declaración pública al respecto y su equipo de representantes se ha limitado a guardar silencio. Esto, por supuesto, no ha hecho más que alimentar las especulaciones y los rumores. El silencio de Can Yaman ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como una estrategia inteligente para mantener la expectación y el misterio en torno a su figura. Otros, en cambio, lo consideran una falta de respeto hacia sus fans y hacia la industria en general. Lo cierto es que, en ausencia de una declaración oficial, las especulaciones seguirán circulando y la verdad permanecerá oculta. Lo que sí sabemos es que Can Yaman es un actor que siempre ha mostrado una gran independencia y una fuerte personalidad. No es la primera vez que se enfrenta a la crítica o que toma decisiones que van en contra de lo que se espera de él. En varias ocasiones ha manifestado su desacuerdo con ciertos aspectos de la industria del entretenimiento y ha defendido su derecho a expresarse libremente, aunque esto le haya valido algunas críticas. Recordemos, por ejemplo, sus controvertidas declaraciones sobre el papel de la mujer en las series turcas, o su enfrentamiento con algunos medios de comunicación que publicaron noticias falsas sobre su vida personal. Can Yaman siempre ha sido un actor que no teme decir lo que piensa, incluso si esto le genera problemas. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que su ausencia en estos premios haya sido una forma de protesta contra la falta de transparencia y la supuesta manipulación en las votaciones. Sin embargo, también es posible que haya habido otros factores en juego, como compromisos profesionales o simplemente una decisión personal de no participar en un evento que no le resultaba atractivo. Es importante tener en cuenta que Can Yaman es un actor que ha sabido diversificar su carrera, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Es posible que en el momento de la ceremonia estuviera inmerso en un proyecto que le impedía viajar o simplemente que no considerara que su presencia en los premios fuera una prioridad. En cualquier caso, lo cierto es que la ausencia de Can Yaman ha generado un gran revuelo y ha puesto de manifiesto una vez más las tensiones y las controversias que rodean al mundo de los premios y el reconocimiento en el ámbito del espectáculo. Un mundo a menudo muy alejado de la imagen glamurosa y perfecta que nos quieren vender. La realidad detrás de las alfombras rojas y los flashes es a menudo mucho más compleja y menos atractiva. El mundo de los premios es un negocio millonario, donde los intereses comerciales y las estrategias de marketing juegan un papel fundamental. Ahora, es importante también analizar un poco el contexto en el que se produce todo esto. Can Yaman es un actor que, como decíamos al principio, tiene una gran base de fans,
muy activa y muy leal. Sus seguidores están muy comprometidos con su carrera y le apoyan incondicionalmente en cada uno de sus proyectos. Esto, por supuesto, hace que cualquier noticia o rumor que le afecte tenga una gran repercusión en las redes sociales y en los medios de comunicación. La lealtad de los fans de Can Yaman es un factor clave en su éxito. Estos fans no solo consumen sus proyectos, sino que también le defienden a capa y espada ante cualquier crítica o ataque. Esta base de apoyo incondicional le permite a Can Yaman tomar decisiones arriesgadas y mantener su independencia. Además, Can Yaman es un actor que ha sabido construir una imagen muy cuidada y muy atractiva para sus fans. Se muestra como una persona cercana, auténtica y comprometida con sus valores. Esto, por supuesto, genera una gran empatía y un fuerte vínculo emocional con sus seguidores, que le ven como un ejemplo a seguir y le defienden a capa y espada ante cualquier ataque o crítica. La imagen que proyecta Can Yaman es la de un hombre atractivo, talentoso y con una fuerte personalidad. Esta imagen, cuidadosamente construida a lo largo de los años, es uno de los pilares de su éxito. Por lo tanto, no es de extrañar que la ausencia de Can Yaman en estos premios haya sido interpretada por muchos de sus fans como un acto de rebeldía y de defensa de sus principios. Le ven como un héroe que se enfrenta a la injusticia y que no se deja manipular por los intereses comerciales de la industria del entretenimiento. Esta interpretación refuerza aún más el vínculo emocional entre Can Yaman y sus fans, convirtiéndole en un símbolo de resistencia y autenticidad. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que la percepción de la realidad puede ser muy diferente según el punto de vista de cada persona. Lo que para algunos es un acto de valentía y de coherencia, para otros puede ser una simple rabieta o una muestra de falta de profesionalidad. Es importante tener en cuenta que no todos comparten la misma visión sobre Can Yaman y su carrera. Algunos le ven como un actor sobrevalorado, mientras que otros le critican por su imagen y su comportamiento. En definitiva, el tema de Can Yaman y estos premios es un tema complejo y lleno de matices. No hay una única verdad y cada uno puede tener su propia opinión al respecto. Lo importante es analizar la situación desde diferentes perspectivas y tratar de entender las motivaciones y los intereses de cada una de las partes involucradas. Es fundamental evitar caer en simplificaciones y juicios rápidos, y tratar de comprender la complejidad del mundo del espectáculo y sus dinámicas. Y hablando de opiniones, me encantaría saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que Can Yaman hizo bien en no asistir a la ceremonia? ¿O pensáis que debería haber estado presente para apoyar a sus compañeros de profesión? ¿Creéis que hay algo más detrás de todo esto? Dejadme vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones con nosotros. Me interesa mucho saber qué pensáis. Vuestras opiniones son muy valiosas para mí y para el canal. Me encanta leer vuestros comentarios y debatir sobre estos temas. Para concluir, hemos visto que la ausencia de Can Yaman en estos premios ha sido un tema que ha generado mucha controversia y muchas especulaciones. Hemos analizado las posibles razones detrás de su decisión, el contexto en el que se produce todo esto y las diferentes interpretaciones que se han hecho de este hecho. Hemos visto que no hay una única verdad y que cada uno puede tener su propia opinión al respecto. Lo importante es analizar la situación desde diferentes perspectivas y tratar de entender las motivaciones y los intereses de cada una de las partes involucradas. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. He intentado desentrañar un poco todo este embrollo y ofreceros una visión lo más objetiva posible de lo que ha ocurrido. Mi objetivo es proporcionaros información y análisis para que podáis formar vuestras propias opiniones. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo una vez más. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y que os haya resultado informativo. Recordad que vuestra opinión es muy importante para mí, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios y sugerencias abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y responder a vuestras preguntas. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, le deis un buen like, lo compartáis con vuestros amigos y familiares y por supuesto, os suscribáis al canal para no perderos ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Vuestra suscripción es la mejor manera de apoyarnos y de seguir creciendo juntos. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.